O'Connell. Cómo ser una máquina. Breve nota sobre los primeros robots. En Praga, la noche del 25 de enero de 1921, los seres humanos conocieron por primera vez a los robots y poco después asistieron a la eliminación de su propia especie a manos de estos. El acontecimiento se produjo en el Teatro Nacional Checo la noche del estreno de Ruhr, de Karel Čapek. El título de la obra, siglas de Robots Universales Rozum, marcó el primer uso de un término, derivado de la palabra checa robota, que significa trabajo forzado, que rápidamente se convertiría en un punto de convergencia en las mitologías, parcialmente solapadas, de la ciencia ficción y el capitalismo. Visualmente, los robots de Čapek tienen menos en común con las posteriores representaciones canónicas de brillantes humanoides metálicos. El linaje más o menos directo que va de Metrópolis, de Fritz Lang, a Terminator, de James Cameron, pasando por La Guerra de las Galaxias, de George Lucas, que con los replicantes siniestramente convincentes de Blade Runner, es decir, que resultan más o menos indistinguibles de los humanos. Son criaturas hechas no de circuitos y metal, sino de carne, o de una sustancia similar a ella, producidas en una serie de cubas de mezcla, una por cada órgano y parte del cuerpo, aparte de un misterioso compuesto denominado pasta o masa. La obra constituye en sí misma un extraño y viscoso brebaje mezcla de fábula de ciencia ficción, alegoría política y sátira social, cuyas controvertidas intenciones se asientan de manera incómoda a cabello entre la crítica a la codicia capitalista y el temor anticomunista a las turbas organizadas. Los robots de Čapek son personas artificiales, creadas con el propósito de aumentar la productividad industrial y representan, a través del prisma del afán de beneficio, una visión opresivamente reduccionista del sentido de la vida humana. En la primera escena de la obra, un hombre llamado Domin, gerente de la planta de producción de robots en la que se desarrolla la acción, se permite hacer un monólogo tan flagrantemente didáctico como su propio nombre, acerca de cómo el inventor de esas máquinas, el mismo Rozum, que da nombre a la empresa, creó un trabajador con el menor número de necesidades posibles, pero para ello tuvo que simplificarlo. Eliminó todo lo que no estaba directamente relacionado con el trabajo y, al hacerlo, descartó prácticamente al ser humano y creó el robot. Estos robots, como el monstruo de Frankenstein, antes que ellos, se crean ya completamente formados y listos para empezar a trabajar de inmediato. La máquina humana, explica el personaje, era irremediablemente imperfecta. La naturaleza no se adapta al moderno ritmo de trabajo. Desde un punto de vista técnico, toda la infancia es un puro sinsentido, simple tiempo perdido, una insostenible pérdida de tiempo. Hoy, la ideología explícita subyacente a la creación de estos robots, en su contradictoria mezcla de despiadado corporativismo y retórica mesiánica, parece evocar extrañamente el tecnoprogresismo de Silicon Valley, además de conjurar algunas de las predicciones más extravagantes en torno a la inteligencia artificial. Domin, que según especifican las acotaciones de la obra debe aparecer sentado ante un gran escritorio de estilo americano, acompañado al fondo por varios carteles impresos con mensajes como «El trabajo más barato, Robots Rozum». Insiste en que esta tecnología erradicará completamente la pobreza, que aunque la gente se quede sin trabajo, todo lo harán las máquinas, y las personas serán libres de vivir dedicadas a su propio perfeccionamiento. «Oh Adán, Adán», exclama, «ya no tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente, volverás al paraíso donde te alimentaba la mano de Dios». Como es habitual en este tipo de iniciativas, el asunto no funciona. Tras haber proliferado enormemente en el segundo acto de la obra, en muchos casos haber recibido incluso entrenamiento militar en diversos estados europeos tecnológicamente avanzados, los robots deciden ya no van a aceptar ser gobernados por una especie a la que consideran inferior y, en consecuencia, resuelven erradicar dicha especie,
tarea que emprenden utilizando precisamente la misma eficacia y determinación que tanto valoraban sus creadores humanos. Aparte de la descripción alegórica de la mecanización que el capitalismo hace de sus súbditos, la obra, a su descarnada manera, alienta un prometeico temor, vinculado con lo anterior, a las tecnologías cuyo propósito es replicar la vida humana, la sublevación de los robots y la eliminación casi total de la humanidad que ésta conlleva se presentan ni más ni menos como una venganza divina, como la condena en la que desemboca irremisiblemente cualquier intento de recuperar el paraíso. Los robots de Capek aparecen como dobles distorsionados de nosotros mismos, como se especifica en las acotaciones de la obra. Van vestidos como personas y tienen el rostro inexpresivo y la mirada fija. De ese modo nos hacen pensar tanto en autómatas como en cadáveres, dotados de la familiar alteridad de los muertos vivientes. El genocidio robótico del tercer acto de la obra, escrito inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, se posiciona más o menos explícitamente como un reflejo de aquella ceremonia imperial europea caracterizada por un derramamiento de sangre tecnológicamente potenciado, como una plasmación de los valores humanos que los robots han aprendido de sus creadores. Cuando Alkist, el último superviviente humano, le pregunta al líder de los robots por qué han eliminado a todas las demás personas vivas, este le responde: si quieres ser como los humanos, tienes que matar y dominar. Lee la historia, lee los libros de los humanos. Si quieres ser humano, tienes que conquistar y asesinar. Los robots de la obra de Capek son una pesadilla tecnológica futurista nacida del terror de la humanidad del presente. Nada resulta más extraño al hombre, sostiene Alkist, que su propia imagen. Así, esos primeros robots de ficción revelan la forma en que nuestras tecnologías nos devuelven reflejados los valores con los que se forjaron. Más horrendos aún, como dice de sí mismo el monstruo de Frankenstein, por su propia semejanza. ¿A qué se debe esa fascinación, esa obsesión por nuestra destrucción como consecuencia de nuestro propio ingenio? Dédalo, el viejo artífice, es el símbolo y el espíritu de esa concepción de nosotros mismos, de nuestras ambiciones, la sombra del caído con las alas de cera, extendiéndose amenazadora a través de la historia y precipitándose al vacío. Una y otra vez se me repite que la superinteligencia artificial representa una perspectiva peligrosa precisamente por lo distinta que sería de nosotros, por lo inhumana, por lo inmune a la ira, el odio y la empatía. Pero se insinúa una lectura de soslayo de esta escatología críptica. Quizá ese temor a lo que nos puede hacer nuestra tecnología más sofisticada, nuestra invención última, no sea más que una especie de horror sublimado por el que ya le hemos hecho nosotros al mundo, por lo que nos hemos hecho a nosotros mismos. Muchos ya estamos controlados de maneras sobre las que apenas reflexionamos, por máquinas que apenas comprendemos, y la historia de la ciencia y la tecnología, para bien o para mal, es la historia de la conquista de la naturaleza, de la curación de enfermedades y la erradicación de un gran número de especies. Y así, ¿acaso ese espectro de una venganza infligida por nuestro propio sucesor evolutivo no sea sino una expresión de vergüenza existencial? Tal vez sea una forma transfigurada de pecado original, un retorno de lo reprimido, un avatar neurótico de un terror más profundo. Nada nos resulta más extraño que nuestra propia imagen.